Vamos a estudiar hoy otra de las historias hermosas y maravillosas que encontramos en la palabra de Dios. Historias que nos ilustran, que nos ayudan a cada día mejorar, que nos hacen más llevadera nuestra vida, nuestro caminar por este valle de lágrimas. Primer libro del profeta Samuel. Vamos a estar ahí, vamos a estar básicamente trabajando o estudiando en este libro. Mis hermanos, todos nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. A diario o diariamente nos encontramos, nos enfrentamos a decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Y esas decisiones que tomamos, obviamente determinan o van a determinar el color y la forma de nuestra vida. Vamos a estudiar la vida de dos hombres de Dios, dos hombres elegidos por Dios, dos grandes hombres de la Biblia, Saúl y David. ¿Recuerdan quién eran Saúl y David? Los dos primeros reyes del pueblo de Israel. Estos dos hombres se acercaron ambos a la misma intersección, pero se separaron después, uno a su lado y otro al otro lado. Uno de ellos subió los peldaños del honor, mientras que el otro hombre fue destruido a un sótano de oscuridad. David y Saúl, los dos hombres tuvieron los mismos privilegios, los dos hombres tuvieron las mismas oportunidades, la misma educación, las mismas bendiciones de Dios, mas sin embargo encontramos en la Biblia que solo uno de ellos encontró lugar en los anales de Israel. ¿Qué hizo la diferencia entre estos dos hombres? ¿Qué marcó la diferencia o el destino de estos dos hombres? ¿Saben qué fue? Algunas decisiones que tuvieron que tomar en momentos de crisis. No fue el medio ambiente, no fueron sus papás, no fue la educación que recibieron, no, nada de eso hizo que estos dos hombres se separaran, que estos dos hombres tomaran rumbos diferentes. Fueron, repito, las decisiones que tomaron en su vida, en momentos de crisis, en momentos críticos. Mis hermanos, las decisiones que nosotros tenemos que tomar en momentos, repito, decisivos, en momentos críticos, van a marcar una gran diferencia en nuestro destino, en nuestro caminar. Miren, cuando estos dos jóvenes aún eran jóvenes, tanto Saúl como David fueron ungidos por Dios, fueron escogidos por Dios. El profeta Samuel, hablando de Saúl, dice lo siguiente en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, verso 17. Dice la palabra de Dios: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual hablé, este gobernará a mi pueblo. Fíjense, Dios también escogió a Saúl. Ahora, Saúl nunca intentó ser rey. No dice la Biblia que Saúl quería ser rey, no. Saúl fue ungido, lo que significaba, mis hermanos, que había sido también elegido por Dios. Dios había elegido a Saúl y Dios dijo: Saúl será rey sobre Israel. Mis hermanos, David también fue ungido. David también fue elegido por Dios. El mismo profeta que había ungido a Saúl fue enviado con otra botella de aceite después para ungir también allá en un lugar de Belén a este joven llamado David. Los dos, repito, los dos reyes y los dos hombres fueron elegidos por Dios, fueron ungidos por Dios. En el capítulo 16, vamos a estar trabajando en el primer libro de Samuel. En el capítulo 16, el verso 1 dice: dijo Jehová a Samuel:
¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Así que el profeta Samuel, el mismo hombre que ungió a Saúl, fue enviado a visitar a Isaí, padre de David. Y uno a uno los 7 hijos de Isaí fueron presentados o desfilaron frente al profeta Samuel. Tal vez mientras este profeta se acariciaba su barba, su larga barba blanca. Ustedes se imaginan a Samuel observando y tratando de discernir entre los 7 hijos de Isaí cuál era el que Dios iba a elegir. El profeta Samuel, después de que analiza, escudriña muy bien a los 7 hijos de Isaí, dice: ¿estás seguro, Isaí, que aquí están todos tus hijos? Isaí le responde: bueno, casi todos. Solo falta el menor, un muchachito, pero es solo un muchacho. Está cuidando las ovejas. Él se encarga en el campo de cuidar las ovejas, pero no creo que sea tan importante porque solamente es un muchachito. Hazlo venir, dice el profeta, hazlo venir. Capítulo 16, verso 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Mis hermanos, a pesar de los privilegios que gozaron, estos 2 hombres iniciaron sus carreras estelares con una actitud verdaderamente humilde. Miren, ni siquiera en su adolescencia fueron engreídos ni fueron orgullosos. Saúl, aunque no parezca, era un joven humilde. Él mismo casi se olvida el día de su coronación. Todo el pueblo estaba reunido, las bandas listas, las banderas para presenciar la coronación del gran benjamita, de Saúl. Pero mis hermanos, nadie lo podía encontrar. ¿Se imaginan? El día de la coronación como rey de Israel, Saúl no aparecía. Por último, dice la escritura que alguien pudo divisar su cabeza medio escondida en medio del equipaje del ejército. Estaba ya como medio escondido en la tropa, en vez de pavonearse, firmando autógrafos, saludando a la gente, tal vez besando a los niños, como hacen la mayoría de políticos. Este joven estaba allí en medio de la multitud, desprevenido, tal vez con vergüenza. El futuro rey de Israel, mis hermanos, trataba de mantenerse fuera del alcance del público. Era un acontecimiento supremamente importante, repito, el primer rey elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel. ¿Saben por qué Saúl hacía esto? ¿Saben por qué Saúl hizo esto? Porque, mis hermanos, Saúl tenía un corazón humilde. Era humilde cuando fue elegido como rey de Israel. Ahora, hallamos en David la misma actitud que Saúl. En el capítulo 18 de Samuel se nos relata los esfuerzos que hacía el rey Saúl. ¿Para qué? Para que David, un jovencito, un joven guerrero, se casara con una de sus hijas. Casarse con la hija, mis hermanos, del rey de Israel significaba tremendos privilegios, gran posición, grandes posesiones y cientos de oportunidades. Mas sin embargo, fijémonos lo que dice el pasaje, capítulo 18, verso 22 y 23. Dice la palabra de Dios: y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo:
¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Mis hermanos, desde su juventud, David sabía que iba a ser rey. Sin embargo, él siguió guardando humildad en su corazón. David le decían: todos te queremos. El rey quiere que tú formes parte de su familia. David, ¿eres un tonto? Oye, eres un tonto si no aprovechas esta oportunidad. De hecho, no tienes nada que perder. Casarse con la hija del rey, mis hermanos, decía David, no es cosa de todos los días. Yo decía, ser parte del rey, están bromeando. ¿Quién soy yo? Soy un simple joven, pobre además. ¿A quién se le ocurre siquiera casarme con la hija del rey? Mis hermanos, recuerden, David sabía que iba a ser rey. Todo el mundo lo amaba, todo el mundo lo estimaba. Mas, sin embargo, David declinó esa proposición inicial de Saúl. ¿Por qué? Porque David era muy humilde para aceptar semejante proposición. La mano de Dios, mis hermanos, estuvo con estos dos hombres de una manera excepcional, de una manera poderosa. Los dos jóvenes eran valientes guerreros, eran hombres fuertes, valientes, tuvieron éxito derrotando a los enemigos de Israel en muchas batallas. Ambos, los dos, fueron coronados casi cuando tenían la misma edad. Ambos fueron esposos, ambos fueron padres, ambos fueron hijos. Ambos fueron hombres privilegiados, repito, escogidos por Dios, bendecidos por Dios en todo sentido. Ahora la pregunta una vez más, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia entre estos dos hombres? ¿Por qué recordamos a David como un gran hombre y a Saúl como un hombre vencido? ¿Qué sucedió en sus vidas? ¿Por qué la vida de David iba en continuo ascenso, mientras que la vida de Saúl se hundía cada vez más y más en la oscuridad? En la Biblia se recuerda constantemente el nombre de David con esplendor y todo poder en los profetas, en los salmos, en las epístolas, en el Apocalipsis, mientras que el nombre de Saúl es como si alguien hubiese cerrado el capítulo o su expediente para siempre. Mis hermanos, una vez más, ¿qué sucedió en la vida de estos dos hombres? Muchos tal vez conocemos a personas que comenzaron de la mejor manera, llenos de capacidad, llenos de entusiasmo, personas en cuya vida Cristo parecía expresarse de una manera potencial, todo iba a favor, y de repente como que se esfuman, desaparecen. A veces se preguntan, ¿qué pasó con fulanito? ¿Qué pasó con fulanita? Problemas, decepciones, separaciones, prácticas indebidas, estilos de vida no correctos. ¿Qué sucedió con fulano, con Carlitos, con Luisito, con Juanito? ¿Qué sucedió? Se han esfumado, ¿verdad?, del escenario. Mis hermanos, hoy día las cosas no son diferentes a aquel entonces. La gente, como allí, hoy tiene que tomar decisiones. Hoy todos necesitamos tomar decisiones en determinados momentos. Y mis hermanos, recuerde esto: la vida, nuestra vida va a estar determinada en gran manera por las decisiones que nosotros tomamos en momentos o en medio de las crisis. Con un par de trágicas o malas decisiones que tomó el rey David, pero generalmente David siempre tomaba decisiones correctas, guiado por el consejo del Señor.
David no se desesperaba generalmente buscando locamente en su agenda el número de Dios. Él hacía tiempo que lo tenía grabado en su celular. Cuando David pastoreaba sus ovejas en las colinas de Judá, frecuentemente marcaba el número de Dios, frecuentemente se comunicaba con Dios, y en los salmos hallamos constantemente estas conversaciones entre David y el Señor. Saúl, por su parte, fue cayendo cada día más y más en el lazo de la confianza y de la autosuficiencia, y negligentemente comenzó a dejar el teléfono de Dios descolgado. Dios no podía comunicarse con él. Y cuando el necio rey se dio cuenta que la situación estaba difícil, de que era imposible controlar la situación, ya era demasiado tarde. No había comunicación con Dios. Mis hermanos, la mayoría de nosotros vivimos vidas normales hasta que nos encontramos en medio de una crisis, en medio de una situación difícil que interrumpe nuestra rutina diaria. Y generalmente la gente llega a aprender más de nosotros observando nuestras reacciones en los momentos de crisis, en el momento difícil. Y ahí la apariencia externa queda a un lado y se revela nuestro verdadero caminar con Dios. Se revela nuestra verdadera espiritualidad ahí en esos momentos. Cuando las cosas van bien, es fácil citar textos bíblicos, es fácil venir a la iglesia, es fácil orar, es fácil leer la Biblia y adaptarnos a las circunstancias más o menos normales. Pero, ¿qué sucede cuando surge una emergencia? Cuando nos encontramos en medio de una crisis, cuando la tranquilidad se interrumpe en nuestra vida. Muchas veces, ¿sabe qué hacemos? Generalmente culpamos a Dios, le echamos la culpa a Dios. Cuando comienza a arder el horno de la desesperación en nuestra vida, entonces, claro, Dios es el culpable. Y esto es precisamente lo que hacía Saúl. Era una práctica de Saúl. Cuando comenzaba a sentir la presión, actuaba como si nunca hubiese conocido al Señor, como si Dios no existiese. Cuán diferente era David. Miren, a David cuando lo perseguían, David no culpaba a Dios, David no le echaba la culpa a Dios. ¿Saben qué decía? Bueno, Dios tal vez tiene razón, Él sabe por qué me persiguen. Cuando él debía esconderse allá en las montañas, en las rocas, él decía: el Señor sabe por qué lo permite. El Señor sabe por qué. Él veía claramente la mano de Dios, mis hermanos, en cada circunstancia en su vida. David no actuaba generalmente locamente. Ahora, la caída de Saúl no se debió, mis hermanos, a una única, espantosa y dramática falla momentánea. Saúl no cayó de la noche a la mañana. En el caso de Saúl y en el caso de muchos cristianitos, sus vidas y sus reinos terminan, mis hermanos, en la ruina por una serie de circunstancias, de errores, de equivocaciones, de decisiones mal tomadas. Y Saúl precisamente cometía equivocación tras equivocación, y cada día se hundía más y más en el lodo de la desesperación. Todos conocemos el desenlace final de la vida de este hombre elegido por Dios, hombre ungido por Dios, pero el fracaso, la necedad y el suicidio llegaron a la vida de este hombre, de Saúl. Y la pregunta es: ¿cómo es posible? Se preguntan: ¿cómo es posible que este hombre, que el rey de Israel, elegido por Dios, llegara a caer a lo que él cayó? Un hombre tan brillante, un hombre tan valiente, terminó en un negro callejón
sin salida. ¿Qué sucedió, mis hermanos? ¿Saben qué sucedió? Decisiones equivocadas, errores tras errores en su vida. Capítulo 13, verso 8. Vamos a comenzar a analizar aquí cuáles fueron los principales errores, equivocaciones fatales de este necio rey Saúl. Primera equivocación, capítulo 13, verso 8, dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Ahora vamos a ver el verso 13 y 14 del mismo capítulo 13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mis hermanos, en uno de los senderos sin salida de Saúl, senderos por los que Saúl normalmente transitaba, se veía un gran letrero que decía: impaciencia, impaciencia. El primer error de Saúl fue impaciente. En esta oportunidad dice la Biblia que Saúl y sus hombres se encontraban listos para luchar, listos para enfrentar a los enemigos o a los archienemigos de Dios. Este pueblo filisteo había rodeado el campamento de los israelitas. La situación era tensa, era difícil, y Saúl estaba impaciente por comenzar la batalla. Cuando todo parecía estar listo para comenzar la batalla, al profeta Samuel, ¿sabe qué? Le dio por irse de viaje. Le dio por irse de viaje. Era el tiempo, o llegaba el tiempo en que se debía ofrecer el sacrificio antes de ir a la guerra, de ir a la batalla. Pero el profeta, repito, el profeta se había ido. Tal vez Dios le había encomendado otra misión importante y tuvo que salir del campamento israelita. Pero antes de partir, antes del profeta irse, él le había dado una instrucción específica a Saúl. Dijo: espera hasta que yo vuelva. Espera hasta que yo vuelva. Mis hermanos, tal vez Dios nos ha dado promesas, nos ha dado palabras específicas, nos ha dicho: haga esto o aquello, y nosotros impacientemente no esperamos el tiempo de Dios. Queremos adelantarnos a Dios. Dijo el profeta: espera. Era muy claro: espera hasta que yo regrese. Dentro de 7 días yo regresaré y ofreceremos el sacrificio para ir a la lucha. ¿Y saben qué dice? Y Dios nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria cuando obedecemos el tiempo de Dios, cuando obedecemos el mandato de Dios. Pero ¿saben qué pasó? Pasó el primer día, se estaban poniendo nerviosos los soldados, los guerreros, los capitanes de la tropa tal vez estaban con la moral abajo, se estaban desmoralizando. El segundo día, el tercero, el cuarto, y nada que aparecía el profeta. El ejército filisteo estaba cada vez más cerca, los israelitas los estaban rodeando. Había tal vez nerviosismo, histeria, preocupación, angustia. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Se nos están acercando los enemigos. Rey, ¿qué hacemos? Hagamos algo. El sexto día, nada que aparecía el profeta. Algunos soldados israelitas habían abandonado el campamento, habían abandonado al ejército. ¿Dónde está el viejo ese? Tal vez se preguntan: ¿dónde está el viejo? Mañana es la batalla y no llega.
y tenemos que hacer el sacrificio para ir a la batalla. ¿A quién se le ocurre siquiera irse de vacaciones en medio de una batalla? ¿Dónde está el profeta? Llegó el séptimo día. Nada que aparecía el profeta. El sol comenzaba a aparecer en el horizonte. El séptimo día. Y el profeta, repito, no aparecía. Y Saúl, dice la Biblia, que decidió ir preparando el sacrificio. Él decidió ir preparando todo. ¿Con el ánimo de qué? De ganar tiempo. Soldados habían desertado, estaban desmoralizados, habían perdido la confianza. Y por último, Saúl no aguantó más. Pudo más su impaciencia, pudo más su incredulidad. Dijo: Samuel tal vez no va a regresar. Tal vez Samuel tuvo un accidente, tal vez se lo comió un oso, lo mató un león, pero era imperioso que las tropas salieran a pelear. Dijo Saúl, necesitamos tomar una decisión ya. No estoy dispuesto a esperar más. Oído, de manera que aunque el profeta Samuel era el único autorizado por Dios, él era el único delegado por Dios para hacer el sacrificio, nadie más lo podía hacer. Era la orden de Dios. Samuel era el único, repito, el único designado por Dios para el sacrificio. Pero Saúl dijo: traedme holocaustos, traed ofrendas de paz. ¿Y saben qué? Y Saúl hizo el holocausto, algo que Dios no le había mandado, algo que estaba prohibido hacer. Pero Saúl decidió tomar la iniciativa. ¿Y saben qué pasó? Cuando estaba por terminar el sacrificio, vio en la distancia a alguien que venía, y era el viejito Samuel que venía. ¿Qué había dicho él? El séptimo día regreso. Era el séptimo día. Saúl no estuvo dispuesto a esperar el tiempo de Dios, no estuvo dispuesto a esperar que Dios diera luz verde. Y el profeta Samuel no se fue con rodeos, le dijo: Saúl, eres un necio, eres un tonto. Lo que hiciste fue pésimo. Lo que hiciste va a marcar tu destino como rey. Ahora, muchos yo sé que pueden llegar a alegar que no era tan terrible, que no era tan malo, ¿verdad? Solo se trataba de adelantársele un poquitico al Señor. El ejército enemigo estaba cerca, los soldados querían pelear, el séptimo día, y el profeta no aparecía. Saúl solo tomó el asunto en sus manos. De hecho, él era el rey, él tenía que responder. Mis hermanos, impaciencia. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotros hemos echado a perder grandes oportunidades de Dios, grandes bendiciones de Dios, por la impaciencia? Causa de la impaciencia. Ahora, a simple vista, esto no parece tener mucha importancia. Sin embargo, ¿saben lo que significa la impaciencia? Significa falta de confianza y dominio en Dios. Falta de confianza en el dominio soberano de Dios. Cuando somos impacientes, estamos desconfiando en el dominio de Dios, estamos desconfiando en la soberanía de Dios. Con nuestras acciones apresuradas, con nuestras acciones equivocadas e impacientes, lo que en realidad estamos diciendo es que no confiamos en Dios. Es que creemos que Dios no es capaz, o no tiene el poder o la capacidad de hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Desconfiamos de Dios. Así que la impaciencia, mis hermanos, es sinónimo de incredulidad. Es incredulidad. Llegamos a creer que nuestro Dios ha perdido el control de nuestra vida. Llegamos a pensar que Dios no tiene el poder, repito, para hacer lo que nos dijo que iba a hacer, o que tal vez Dios no le importa.
no le importa lo que está pasando en nuestra vida. Dios como que se alejó de nosotros, como que nos abandonó. Así que, qué desastre. Voy a tener que ayudarle al Señor. Si el Señor no puede, si Él se le ha olvidado, yo sí puedo hacerlo. Tengo educación, tengo experiencia, tengo preparación, tengo doctorados. Así que aquí voy yo, porque Dios no pudo. Dios tal vez no puede. Mis hermanos, a través de la historia, a través de los años, yo sé que muchos de nosotros hemos visto, hemos conocido personas que cayeron en la trampa de la impaciencia y sucumbieron catastróficamente. El rey Saúl aquí, mis hermanos, dio un salto hacia el desastre. ¿Por qué? Porque no quiso esperar, no estuvo dispuesto a esperar que Dios le diera luz verde para ir a esa batalla. Mis hermanos, la impaciencia, oído, no es broma. La incredulidad trae dolor al corazón de Dios. Ahora, para Saúl fue esta la primera decisión equivocada que lo llevó a la siguiente. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer el verso 3 que dice: otra instrucción de Dios al necio rey Saúl. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeñito porque yo sé que esto como que suena duro, sino matar niños. Qué malo es Dios. Mis hermanos, recuerden, Dios siempre tiene un propósito que nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos. Esos niños iban a crecer, iban a ir al infierno, pero allí ahora iban a ir al cielo. Eran los archienemigos de Israel, odiaban a Dios y cada vez que crecían más, odiaban más a Dios. Así que ya saben cuál era el destino de esos niños. Así que la instrucción de Dios fue muy clara, ¿verdad? Ve y destruye a ese pueblo incrédulo y perverso, a todos. Vamos a ver qué hizo Samuel. Capítulo 15, verso 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora, miremos el verso 19. Dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín. El pueblo, yo no, fue el pueblo, yo no tuve la culpa. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, verso 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque, oído, como pecado de adivinación es la rebelión, y como pecado y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mis hermanos, fíjense, siguiendo por el camino de la impaciencia, fue muy sencillo para Saúl desembocar en la ruta o en el camino de la desobediencia. Aquí encontramos al rey Saúl nuevamente en el campo de batalla. Estaba listo, preparado para
dar el golpe final a los amalecitas, otros viejos archienemigos de Dios, del pueblo de Israel. Dios había dicho: los amalecitas son mis enemigos, los amalecitas me odian, los amalecitas son malvados y perversos, debes destruirlos totalmente. Las instrucciones, mis hermanos, eran perfectamente claras. Así que dice la Biblia que Saúl y su ejército cayeron sobre los amalecitas, casi los destruyeron a todos, casi acaban con todo. Solamente hubo excepción de que no dejaron vivo al rey, se llevaron algunas pertenencias, algunos botines, el oro tal vez, el ganado gordito, todo lo que era bueno se lo llevaron, lo que no servía tal vez lo quemaron, pero lo que era de interés se lo llevaron. Ahora, tal vez dijo David, tal vez dijo Saúl: pero es que estas cosas son como demasiado hermosas, están como demasiado valiosas para dejarlas. Además, ¿cómo íbamos a matar al pobre rey? Ahora, mis hermanos, ¿crees que Dios se complació con la interpretación que Saúl le dio a sus órdenes? Ahora, aquí la actitud de Saúl no fue total desobediencia, ¿cierto? Hizo una parte, lo que tal vez le convenía, lo que le servía, pero esto se llama obediencia parcial. Obediencia parcial. Saúl hizo lo que Dios le había ordenado, repito, con algunas excepciones. No fue rebeldía total. Sencillamente, repito, Saúl hizo lo que él consideraba que era lo correcto. Tal vez Dios no fue muy claro en las instrucciones, tal vez Dios se equivocó, porque a mí me parece que matar al rey o matarle el ganado o quemar el oro, pues no me parece que sea correcto. Mis hermanos, de la misma manera, lo que generalmente hunde, lo que generalmente destruye a muchos cristianos no es un pecado grave de inmoralidad. No, ¿saben qué es? Es la casi obediencia, la obediencia parcial. Solo obedecemos lo que nos conviene, ¿verdad? Lo que nos gusta, lo que queremos, lo que en nuestro parecer consideramos que debemos obedecer. Lo otro no es tan importante. Mis hermanos, pues Dios no tomó aquí levemente o livianamente la obediencia parcial de este rey. Y le dijo por medio del profeta Samuel: lo que tú hiciste es rebelión contra Dios. Te has rebelado contra Dios. El rebelarnos contra la palabra de Dios, mis hermanos, es rebelarnos contra Dios. Pero rebelión, dirán algunos, eso suena como duro. Rebelión por no matar el ganado, por no quemar el oro. Rebelión. Saúl le dijo al profeta: yo no me rebelé contra Jehová, solo cumplí sus órdenes, destruí los amalecitas, solo que, repito, dejamos algunas cositas vivas, las ovejas, el ganado, el oro, perdonamos al rey, pero eso no es para tanto. Es una familiar, eso no es para tanto. No sea tan religioso, no es para tanto. Pero el Señor había dicho, había dado unas órdenes, unas instrucciones claras. Él había dicho: destruyanlo todo. Todo es todo. No le correspondía a Saúl evaluar o interpretar las órdenes de Dios. Le correspondía solamente obedecerle. Él había acomodado la palabra de Dios a su modo, a su antojo, a sus planes. La había adaptado a sus propósitos. Mis hermanos, sucede lo mismo con nosotros. Miren, Dios no está tan interesado en ceremonias, en floridos discursos espirituales. Él lo que quiere de nosotros, mis hermanos, es nuestra sencilla obediencia. Quiere nuestra obediencia. No el ufanarnos de lo que somos o tenemos, no. Sencillamente quiere obediencia. Muchas veces, mis hermanos,
Repito, la obediencia parcial es la que lleva a la destrucción de muchos hombres. Muchos tal vez no tengan pecados así graves de inmoralidad, pecados vistosos, que ante el mundo parece gravísimo, ya están en el infierno, pero tal vez muchos no dirán, no asistimos a un espectáculo de striptease, esos antros de prostitución por allá, pero ¿qué tal un poquito de pornografía? Un poquito de televisión, un poquito de oído, un poquito de resentimiento, de amargura, de envidia, de odio. No es tan importante, ¿verdad? Lo grave son otras cosas. Amigo, cedemos un centímetro aquí, otro poquito por allá, y cuando nos damos cuenta, estamos descalificados. Estamos fuera de la comunión con Dios, hemos perdido la carrera. Ahora, en teoría, Saúl seguía siendo rey, seguía siendo el rey, ¿verdad? Pero su reino ya había sido revocado, ya había terminado. Mis hermanos, la rebelión, dice la Biblia, es como el pecado de adivinación. Oído, la rebelión es como el pecado de adivinación para Dios, y la obstinación, si la terquedad, es como iniquidad e idolatría. En otras palabras, o en palabras más sencillas, a los ojos de Dios, la rebelión es como meterse con el ocultismo. No sé si se ha dado cuenta de eso. El rebelarnos contra lo que Dios ha establecido es como si estuviéramos metidos en el ocultismo. Ahora, cuando nosotros sabemos o cuando escuchamos que alguien está involucrado en este asunto del ocultismo, pues nos escandalizamos, ¿verdad? Movemos la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa tan terrible? Está metido en la brujería, en el ocultismo. Pero no olvidemos, mis hermanos, que la Biblia nos dice, nos enseña que cuando nos rebelamos, es decir, cuando obedecemos las cosas a medias, cuando obedecemos las cosas, las interpretamos como nosotros queremos, miren, es como si estuviéramos jugando con los demonios. Es algo gravísimo, mis hermanos. No es algo liviano. También dice la palabra de Dios que la obstinación, que la terquedad es como iniquidad, dice, e idolatría. Seguramente nos horrorizamos, nos escandalizamos ver a alguien arrodillado, adorando una estatua, una imagen, un muñequito, o adorando al sol, las estrellas, todas esas cosas, ¿verdad? Nos escandalizamos tremendamente, ¿verdad? Pero dice la Biblia que la obstinación es exactamente lo mismo que postrarnos ante una falsa imagen. Delante de Dios es exactamente lo mismo. Así que, segundo error, segunda equivocación de Saúl, obediencia parcial. Solo obedecer lo que yo considero que es lo que debo obedecer. Tercera equivocación, tercer error de Saúl. Capítulo 14, verso 24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Ustedes se imaginan? En medio de una batalla, en medio de una guerra, le dio a este necio rey por ayunar todos, por no comer, por no alimentarse, para no tener fuerzas para la batalla. Mis hermanos, la comunión entre Saúl y el Dios se había cortado, y la bendición de Dios, la presencia de Dios ya no estaba sobre Saúl, y este necio rey comenzaba a dar giros y giros equivocados con más frecuencia y con más facilidad. Aquí la escena comienza, mis hermanos, en medio de otra batalla con los filisteos. Recuerden, archienemigos de Dios. Y este necio rey
confiando en sus propias fuerzas, en su suficiencia, en su autosuficiencia, en su poder, comienza aquí o hace un juramento, o un voto, o un pacto necio, algo que Dios no le había pedido. Dios no le había pedido que hiciera eso. Miren, Jonatán, el hijo del rey Saúl, casi digamos el comandante o el subcomandante del ejército, no sabía de esta tontería que había hecho Saúl. Él no tenía la menor idea que Saúl había hecho ese pacto. Y la batalla se prolongaba y el pueblo pasaba por un bosque donde había, dice, miel en abundancia. Y Jonatán, quien estaba al frente de la batalla, el rey estaría tal vez por allá sentado por ahí una loma mirándolos pelear, pero este joven que estaba al frente de la batalla, muerto de hambre, pasó por ese lugar. Dice la Biblia que largó la punta de su vara y la mojó en un panal de abejas, en miel, y comió. No había nada más que comer. Repito, estaban que se morían de hambre y vio un panal de abejas y comió miel. Miren, dice la Biblia que el efecto de la miel fue instantáneo. Dice explícitamente, dice, y la llevó a su mano, y lo llevó a su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. ¿Ustedes se imaginan el hambre tan terrible que tenía este hombre? Todo su ejército en medio de un ayuno, en medio de una guerra, de una batalla, todo por la necedad de este rey, por dárselas de espiritual, por dárselas que estaba muy cerca de la comunión con Dios, que Dios tal vez dijo, Dios me dijo, Dios me habló, que nadie comiera nada. Tonterías. Miren, y peor aún, este necio rey estuvo dispuesto a matar a su propio hijo por haber violado esta orden de él. En la noche cuando Saúl se enteró que Jonatán había comido miel, repito, estuvo dispuesto a matarlo, lo iba a matar, si no fuera porque el pueblo intercedió por él. Qué cosa, mis hermanos, tan extraña. Mientras este joven, repito, luchaba a brazo partido, clamando a Dios por fuerzas, por aliento para seguir peleando, Saúl hacía juramentos tontos y estúpidos que Dios, repito, no le había pedido. Saúl no tenía una buena relación con Dios, no le había dicho a Dios que hiciera nada de eso. Era solamente hipocresía y pretensión, creerse que estaba muy bien con Dios, porque hizo esta clase de juramentos. Mis hermanos, existen esposos y padres que colocan un montón de normas, reglas, reglamentos en su casa para dárselas de muy espirituales, cuando su relación con Dios está a kilómetros. Muchos podemos tomar la Biblia, torcerla, tergiversarla y hacerle decir cosas que Dios nunca ha dicho, cosas que Dios nunca nos ha pedido. Hay personas que quieren adaptar la Biblia a su estilo de vida, a su antojo, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus tradiciones, a su conocimiento. Y muchos no dicen, la Biblia, la palabra de Dios dice así. Dicen, no, bueno, yo pienso que esto, yo creo que esto, a mí me parece que, no creo que. Mis hermanos, no es lo que tú pienses, no es lo que se te antoje, es lo que Dios dice en su palabra. Y con solo palabrería, mis hermanos, no vamos a ser súper espirituales. Siguiente error, equivocación de Saúl. Capítulo 28, verso 8, dice: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijera. Fíjense, qué tremendo. El rey de Israel, el hombre escogido por Dios, ya era incapaz de buscar la voluntad de Dios. En lugar de consultar a Dios, este necio rey buscó la ayuda de una bruja.
cayó en el espiritismo, en el ocultismo, y quería ahora quería actuar bajo el consejo y bajo la dirección de un brujo, de una bruja. ¿Usted se imagina? Ya no podía recibir la dirección de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Acudió donde la bruja. Si Dios ya no me habla, pues entonces voy a buscar ayuda. Mis hermanos, Saúl era consciente, perfectamente consciente de esa prohibición, porque él era el rey de Israel y él mismo había dado los decretos y las órdenes respecto a que era prohibido, bajo pena de muerte, practicar el ocultismo, y él mismo violó su propia ley, su propia norma. Última equivocación de Saúl. Fíjense cómo Saúl caía de equivocación tras equivocación, y cada salto que daba lo llevaba más a la destrucción y a la desesperación. Quinta equivocación: envidia. ¿Han escuchado hablar de la envidia? No, yo no soy envidioso, no. ¿Quién acepta que es envidioso? ¿Cierto que nos es difícil aceptar que somos envidiosos? Quiero leerles qué es la envidia. Lo que dice el diccionario de la lengua, de la Real Academia de la Lengua Española, dice: envidia, sentimiento de molestia por el bien ajeno. Pregunto, ¿has sentido a veces un sentimiento de molestia, como que te incomoda que otro esté mejor que uno? Cierto que a veces sentimos eso, ¿verdad? Ah, no, pero yo no soy envidioso. Sentimiento de molestia por el bien ajeno, porque otro tiene algo que deseamos para nosotros, o porque a otro le dieron algo que nosotros queríamos. Envidia. No, pero yo no soy envidioso. Generalmente, dice el significado, generalmente produce la inclinación a negar la existencia de esa persona, a tratar de poseer o destruirlo, y sobre todo a sentir odio hacia la persona que posee lo que nosotros queremos, ansiamos o deseamos. Capítulo 18, verso 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y a David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí solo 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Envidia. Se dejó llenar de envidia, aunque era el rey. No pudo soportar que este jovencito estaba cada vez teniendo más popularidad entre su pueblo. Miren, mis hermanos, cuando una semilla de envidia echa raíces en nuestra alma, de la noche a la mañana puede convertirse en una gran mata de veneno. Oído, de la noche a la mañana puede cambiar nuestras vidas y convertirse en un gran veneno que recorre nuestras venas. En los últimos días de su reinado era casi imposible reconocer aquí al rey Saúl. La envidia y la venganza lo habían transformado en otra persona. El odio y la envidia y el resentimiento habían transformado la vida de este hombre. Recuerden, este joven humilde, sencillo, la envidia lo llevó a transformarse en todo un monstruo. Su mente comenzaba a trabajar diariamente y trataba de maquinar la manera o la forma de poder destruir a este joven que estaba comenzando a surgir, a David. La envidia, mis hermanos, la envidia, oído, siempre va a conducir o nos va a traer un deseo inmenso de destruir a la otra persona. Siempre vamos a querer destruirla por envidia. Hay muchas veces se nos es imposible aceptar, nos es imposible entender o comprender que hay personas que tal vez tienen capacidades como nosotros, o tal vez hasta mejores. Pensamos que Dios tal vez tenga que quitarme a mí para darle a otro. Mis hermanos, Dios no te quita a ti nada para dárselo a otro. Dios tiene para todos. Dios tiene suficiente para todos. Pero la envidia, mis hermanos, oído, la envidia puede llegar a destruir nuestras vidas, como le pasó aquí a este necio rey
Saúl. Tal vez no podemos matar a la persona con armas, con un revólver, con una pistola, pero sí podemos, ¿sabe cómo? Matarla con nuestras palabras. La matamos con nuestras palabras. Y la envidia, repito, puede entrar en nuestra vida por cualquier puerta. Oído, puede entrar por cualquier puerta que nosotros tal vez ignoramos. La envidia comienza a entrar por nuestros poros. Comenzamos a juzgar a la otra persona, a murmurar. Comenzamos a ver todo lo malo, ya las cosas buenas ya no sirven. Comenzamos a odiar todo, a criticarlo, a juzgarlo. Y repito, comenzamos a matarlo con nuestras palabras, porque las palabras son, oídos, son el fruto venenoso de la envidia. Las palabras son el fruto venenoso de la envidia que se ha anidado en nuestro corazón. La envidia es una fuerza destructora, una fuerza poderosa, como sucedió con el hijo de Cis, o con Saúl, con el rey Saúl. Así también muchos cristianos arruinan sus vidas, pueden llegar a arruinar sus futuros, porque prestamos nuestros oídos para albergar allí, a través de estos, la envidia. Escuchamos la voz de la envidia que comienza a carcomer nuestro espíritu, nuestra alma. Mis hermanos, por favor, no permitas que la envidia te hable y se anide en tu vida por ningún motivo. No permitas, oído, no abras tus oídos a la voz de la envidia, porque se lo aseguro bajo la autoridad de la palabra de Dios, que puede llegar a destruir tu vida, como sucedió, repito, con el rey Saúl. Mis hermanos, quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor.